Mm, Tal vez aquí también sea importante ampliar un poco más las ideas en tanto a qué se refiere eh, la no gradualidad y la brecha temporal, que no solamente es brecha temporal, sino brecha social, brecha de procesos que han ocurrido en este tiempo, eh, poderla desglosar un poquito más, dado que la brecha no solo radica en el asunto de lengua, sino de relaciones y de todos los conocimientos que portan esta lengua y estas relaciones en este desfase de tiempo en el que el estudiante sordo puede o no puede tener accesos completos para su desarrollo. Tal vez desarrollar un poco más la idea pensando en lectores eh, apenas iniciantes en este proceso de reconocimiento de las particularidades de los sordos y de las características de este personaje dentro de un aula para sordos. Bueno, aquí en este apartado entonces ya vienen es unas sugerencias de redacción. Mm, entonces cambiar los subrayados por los textos en el otro color que nosotros le sugerimos para darle un poco más de fuerza o de precisión a este párrafo. Y aquí en la última parte, sí pensando en el hecho de que esto va a ser un documento publicado, que va a llegar a diferentes sectores, eh, también precisar un poquito más el lenguaje en términos de hablar de políticas rehabilitadoras. Tal vez sea más pertinente hablar de prácticas rehabilitadoras, en tanto como políticas, pues no necesariamente uno podría sustentarlas con los diferentes documentos e insumos en el entendido de qué es una política. Entonces tal vez serían más prácticas rehabilitadoras y el hecho de afirmar que resultan ser un engaño a mediano o largo plazo para los sordos con recursos económicos limitados, pues realmente necesitaríamos tener todas las evidencias y sustentos para poder esta afirmación sin que eso nos genere complicaciones con otros sectores de salud o incluso otros sectores educativos que podrían tener evidencias de por qué esto no es necesariamente cierto a nivel general. Me refiero como generalización. Por supuesto, ustedes y nosotros conocemos muchísimos casos en donde hacer implantes coclear o proponer cierto tipo de accesos tecnológicos no ha sido exitoso con los estudiantes, pero no podríamos plantear esta frase de manera general y aplicable a todos los casos, porque también, por ejemplo, en el marco de la investigación sobre criterios de elegibilidad de implante coclear que desarrolló el INSOR, también hay un altísimo porcentaje de niños sordos en el país y adultos y jóvenes sordos que se han implantado con resultados efectivos y no necesariamente de niveles económicos altos. Eh, entonces creo que en esa medida nos resulta un poco peligrosa la afirmación. Tal vez podríamos contextualizarla un poquito más a los casos que ustedes conocen, si es que es necesario plantearlo, o a los riesgos que esto generan, pero no plantearlo como una afirmación generalizable que puedan generar dificultades que no necesariamente tenemos como sustentar. Es decir, si tenemos la evidencia para sustentar una afirmación, no hay problema. Ahora es posible que ustedes tengan evidencias cercanas a lo que ocurre en el aula para sordos, pero justo por eso el señalamiento inicial de cuáles son las particularidades que vive el aula para señalar estas tensiones. Entonces uno podría afirmar allí que al aula llegan niños que han sido implantados y que han fracasado en este proceso y que por esto llegan en un momento tardío con unas expectativas, digamos, de fracaso de los padres, de los mismos niños, y las aulas y los maestros deben recoger, digamos, un poco de este proceso de los estudiantes y eso complejiza un poco el trabajo en el aula. O en otros casos, como sucede por ejemplo en Atlántico, los implantan y exigen que en el aula los maestros hablen en lengua oral para seguir promoviendo este proceso. Entonces son complejidades que se le generan al aula. No sé si uno pudiera perfilar este texto de acuerdo a la experiencia que ustedes mismas han tenido, sin entrar a hacer una generalización del hecho tecnológico en sí mismo y de todos los sujetos sordos que acceden a este tipo de procedimiento. Seguimos aquí abajito con este sí es más de tipo escritural en el sentido de aclarar la idea, la verdad nos fue difícil entenderla.
a qué exactamente se está refiriendo en el marco o en el contexto de este aspecto de las nuevas tecnologías, cuando señala que esta falta de apoyo comunicativo entre el espacio familiar genera abandono e imposibilidad de acompañamiento extraescolar, lo que repercute en los rendimientos académicos de los educandos, sin que se óbice para no ofrecer a los estudiantes los conocimientos. Allí en sin porque se óbice seguramente hay unas par de palabras que faltan, pero arriba cuando se habla de apoyo comunicativo en relación con la política rehabilitadora, o sea, no sé si es el nexo entre estas dos ideas, ¿quién no apoya comunicativamente? No hay apoyo comunicativo dentro del espacio familiar. ¿Qué genera el abandono, la imposibilidad de acompañamiento extraescolar? La verdad no es fácilmente comprensible la idea, articulada a lo que viene planteándose arriba sobre el acceso a los dispositivos tecnológicos. Tal vez es necesario trabajarle un poquito más a la clarificación de la misma. Bueno, y aquí entonces en esta parte de abajo van a encontrar un subrayado en gris donde explicitamos un poquito una sugerencia que hacemos al respecto. Disculpen que se apareció esta ventanita aquí, ya regreso al texto gris, donde nos dicen, donde les proponemos que si el propósito de este apartado es hacer muy visibles las tensiones existentes entre el aula para sordos, 1. Verificar si el asunto de ubicación es aquí en la metodología o en la justificación, en donde uno podría decir, se justifica desde estas tensiones la necesidad de una metodología que contribuya a distensionar, que contribuya a generar unos ambientes un poco más propicios para el estudiante sordo, o como les decíamos inicialmente, la tensión aquí se señala porque es que esta tensión también sigue afectando esta metodología que ustedes van a plantear, o de qué manera se articulan los dos aspectos. Pero sea tomada la decisión del lugar donde resulte más pertinente ubicarla y de manera como lo articulen al asunto metodológico, creemos que es importante trazarlo desde qué elementos se deberían proveer al estudiante sordo para que cuente con una educación pertinente independientemente del contexto en el que esté. Es decir, así sea un aula para sordos, qué cosas mínimas debe ofrecer el aula para sordos en tanto el dar o no estas condiciones mínimas es la que nos permite, digamos, trasegar sobre estas tensiones. Y esta educación pertinente en el reconocimiento de su historia sociolingüística, es decir, no solamente lengua por la lengua, sino la lengua en una relación de contexto social y educativo, en el reconocimiento de las necesidades y potencialidades de los sordos, y la atención en dónde radica, en que por más esfuerzo que realicen docentes y modelos en la actual estructura de las aulas para sordos, hay cosas que difícilmente se pueden proveer. Entonces, también para ponerle alcance a la metodología, es decir, no superar las expectativas de ella misma en tanto, por ejemplo, el contexto sociocomunicativo rico en interlocutores suficientes y nativos en lengua de señas que requiere cualquier persona para configurar lengua, para construir cultura, para desarrollar las bases identitarias, para poder respetar los ritmos particulares que se requieren respetar no solamente frente a desarrollo de lengua, sino frente a procesos de construcción de conocimiento, cuando tú tienes un acceso tardío a estos dos procesos, pero además cuando tu única posibilidad es en un contexto de multigradualidad. Es decir, esto de la multigradualidad tiene que ser una atención importante a señalar allí dentro de este esquema que ustedes están señalando. Las posibilidades del maestro actual para atender esta multigradualidad, el reconocer los diversos tiempos e intereses que se dan entre la adquisición de la lengua, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de competencias y el estar ubicado dentro de un contexto, digamos, de oyentes, donde de hecho institucionalmente se pueden estar jalonando otro tipo de exigencias, lo que ocurre por ejemplo en Quindío, como el poder de la institución está superando este asunto de la particularidad de los sordos y termina rezagada la educación de los sordos o dependiendo la educación de los sordos de la exigencia institucional. Entonces, pensando en ese contexto general, trazar también esta atención y cómo es, en la medida en que nos posicionemos sobre estas particularidades de los sordos, podemos generar argumentos para defender
justo las particularidades del aula y justo las particularidades de las metodologías para la construcción de conocimiento que allí se implementen. Entonces creo que esto podría darle mucho más contexto de aula para sordos y las incidencias o implicaciones o articulaciones que esto tiene con la práctica misma del maestro en el aula de clase.